Buenas, bienvenidos a esta nueva clase de visión, visión de máquina, visión computarizada, computer vision o como quieran decirles. Eh, Nuestra intención en esta primera parte va a ser hablar un poco más de convoluciones y cómo a partir de convoluciones podemos empezar a hablar de redes convolucionales, así como luego tratar de hablar de las diferentes herramientas que tienen todas las redes convolucionales para obtener mejoras a la hora de la clasificación. De hecho, esa va a ser principalmente la tarea que vamos a intentar hacer con todas nuestras redes convolucionales. Vamos a, dada una imagen, tratar de clasificarla de alguna manera. Entonces, acá mostramos un pequeño ejemplo de una convolución sobre una imagen, en donde tenemos una entrada, le estamos aplicando un núcleo y lo que hacemos es tomamos el núcleo, lo ubicamos en la esquina superior izquierda, bien digo, para mi izquierda, que ustedes debería ser en la derecha, sí. Eh, no, al revés. No, sí, bien dividido. Es ahí, esta parte acá, esta parte acá. Y lo que hacíamos en las convoluciones era multiplicar elemento a elemento y después sumar. Cuando hacemos ese proceso, obtenemos este 19 que tenemos acá, que fíjense que es justamente esta misma línea de acá donde lo hemos calculado. Luego lo que hacemos es nos movemos un lugar a la derecha y obtenemos un 25. Y como no podemos seguir avanzando, lo que hacemos es volver al inicio y empezar a bajar para seguir recorriendo. Este proceso ustedes lo deben haber visto en la clase pasada a la hora de hablar de convoluciones en general. Y lo interesante de alguna manera es que vamos a usar esta herramienta de convoluciones para empezar a trabajar con cosas por ahí un poquito más complicadas que van a empezar a generar cosas mucho más interesantes. Eh, una de las cosas que probablemente no vieron en la clase anterior, pero es bueno decirlo en este momento, es que las convoluciones en el fondo son una transformación lineal. Y como son una transformación lineal, se comportan justamente como nuestros viejos MLP con los que veníamos trabajando, nuestras redes recurrentes. En ese sentido, como son transformaciones lineales, tenemos la expectativa que de alguna manera estos kernels, estos núcleos de nuestras transformaciones, los podamos usar eventualmente para ser aprendidos. Y es esta un poco la idea de la primera parte que tenemos para discutir. Una de las cosas que podemos notar muy rápidamente es que esto al de ser 3x3 y al tener un kernel de tamaño de 2x2, esto entra solamente dos veces en la dirección horizontal y dos veces en la dirección vertical, lo cual nos da una salida de 2x2. Si esta imagen hubiera sido de 4 en vez de 2, en vez de 3, lo que pasaría es que tendríamos que movernos hasta 3 lugares, con lo cual nuestra salida sería de 3x3. En líneas generales, siempre que tengamos un kernel de tamaño K por K, como lo tenemos acá, KH y KW, a partir de una entrada que tenga la forma NH-NW, nuestra salida va a tener esta forma de acá, ¿no? Es NH menos KH más 1 por NW menos KW más 1. Donde acá la H y la W nos están marcando que hablamos de la altura de nuestra imagen, así como de el ancho de nuestra imagen para la W. ¿Sí? Esto es height y esto es width. ¿Sí? Fíjense que si ustedes lo prueban, se van a dar cuenta que esta es la cantidad de lugares que ustedes se pueden mover y no se pueden mover nada más para poder hacer para que el kernel entre todas las veces que se pueda dentro del sistema que uno está trabajando. Eh, Aquí lo que tenemos es una pequeña implementación de cómo es esta operación, en donde fíjense que lo que hacemos es llamamos a una función que recibe nuestra imagen, nuestra entrada, recibe nuestro kernel, ¿sí? Obtenemos el tamaño de nuestro kernel a través de la característica del atributo shape que tiene K, lo guardamos como altura y como ancho, y luego generamos un tensor que va a tener la forma que acabamos de decir que tiene que tener nuestro tensor a la salida. Fíjense que acá estamos tomando justamente la primera componente del
el atributo shape de X, y acá la segunda componente, que es análogo a lo que estábamos haciendo acá. Y después lo que hacemos es recorrer los valores de Y, ¿sí? Haciendo esta operación que habíamos definido acá, que era agarrar esto, ponerlo encima de esto y hacer multiplicaciones una por una para luego sumarlas. Fíjense que lo que estamos haciendo es justamente agarrar el kernel y decimos en cada momento que vamos a tomar desde el elemento I, ¿sí?, hasta el elemento I más K. Perdón, I más H o I más o J y J más W. Fíjense que con esto lo que estamos definiendo es un tensor, ¿sí?, que tiene el mismo tamaño que este, con lo cual podemos hacer el producto de Hadamard que ya estábamos acostumbrados a hacer, que era multiplicar elemento a elemento. Y una vez que tenemos esa multiplicación elemento a elemento, sumamos todos los elementos y los guardamos en el espacio correspondiente al nuevo tensor de salida que estamos calculando. Y finalmente devolvemos el tensor de salida buscado. Fíjense que si nosotros volvemos a ejecutar toda esta parte, muy rápidamente lo que vamos a ver es que para la entrada que habíamos definido en la imagen de acá, tenemos la misma salida que habíamos definido antes porque estamos usando el mismo kernel que teníamos acá. ¿Sí? La nueva idea que nosotros vamos a tener ahora es que en lugar de usar un kernel predefinido como nos pasaba antes, que podíamos usar un kernel gaussiano, un kernel laplaciano, un kernel detector de bordes, vamos ahora a tratar de entrenar un kernel que nos sirva para alguno de nuestros propósitos. Y eventualmente lo que vamos a tener va a ser muchas capas de kernel, donde cada una de estas capas nos va a dar información a diferentes niveles de nuestra red y de nuestra imagen. Fíjense que en principio nosotros podríamos generar una clase convoluciones, donde lo que hacemos muy esquemáticamente es definir parámetros, definir sesgos, parámetros y sesgos, de definir pesos y sesgos al estilo de lo que sabíamos hacer desde siempre. Y luego usamos la función que acabamos de definir más atrás, así como el valor de sesgo que decidamos usar según corresponda. Fíjense que es sencillo agregar un valor de sesgo y no tenemos que agregar un sesgo por cada casillero, sino un sesgo para todos los casilleros, ¿sí? Porque es esto de alguna manera lo que está pasando acá, porque estamos sumando un número constante y a través de broadcasting este número lo va a sumar a cada una de las celdas de nuestra salida. Un ejemplo de cómo podríamos nosotros entrenar un kernel para que haga una tarea específica sería, por ejemplo, tratar de hacer un detector de bordes. Lo que vamos a hacer va a ser generar una matriz que tenga unos, una matriz que es de 6×8, solamente tenga unos, y luego en ciertas regiones de la matriz vamos a colocar 2, ¿sí? Y nos va a quedar esta estructura que vemos acá. Como lo que queremos ahora nosotros es hacer un detector de bordes, pero queremos un detector de bordes que detecte solamente bordes horizontales, vamos a definir un núcleo que va a tener justamente esta forma de acá. Fíjense que lo que yo estoy haciendo acá es, en el fondo, es una diferencia finita entre el elemento de la izquierda y su inmediato de la derecha, ¿sí? Entonces, cuando yo aplique este kernel a esta imagen o a esta estructura, yo lo que voy a obtener es, para mi primer valor, un 0, para mi segundo valor un 1, para el siguiente otro 0, estoy yendo de izquierda a derecha, ¿no? Para el siguiente otro 0, para el siguiente otro 0, acá voy a obtener un -1 y acá voy a tener un 0. Fíjense que cuando yo haga esto, que de hecho lo estoy haciendo, vamos a ejecutarlo de nuevo porque si no se va a olvidar el valor de X. Fíjense que esto que yo dije así en el aire es justamente lo que obtenemos para cada una de las salidas de acá. ¿Sí? Entonces, lo que hemos obtenido en este momento es, a partir de una imagen o de algo similar a una imagen, y a partir de un kernel hemos obtenido una salida. Pero en principio lo que ahora nosotros podríamos hacer tranquilamente es tratar de, justamente con esta entrada y con esta salida,
tratar de obtener o tratar de aprender un kernel que nos dé toda la información que nosotros necesitamos para poder hacer esta transformación que hemos hecho aquí. Y es eso lo que nos interesa hacer, así como también lo que nos interesa mostrar es que esto detecta solamente bordes horizontales. Porque si esto lo aplicamos sobre lo que sería la transpuesta de esta matriz, que la transpuesta de esta matriz va a tener esta estructura de acá, ¿sí? Y al aplicar esta convolución a esta matriz transpuesta con respecto a la original, lo que vemos es que no detecta bordes, porque lo único que hace este kernel de acá, si ustedes recuerdan, porque este kernel lo deben haber visto, o alguno parecido, este kernel solo detecta bordes en manera, bordes verticales, ¿sí? Recorre horizontalmente, pero distingue, no, bien digo, son bordes horizontales, porque es entre esto y esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando le pedimos que nos encuentre bordes verticales, justamente no nos encuentra nada, porque lo único que sabe hacer es encontrar bordes horizontales. Como dijimos, podemos tratar de aprender este kernel y ya que conocemos qué es lo que nos va a dar, tratar de comparar para tener una idea de qué tan bueno es el entrenamiento. Lo que vamos a usar, en lugar de esta convolución que hemos definido nosotros acá arriba como un módulo personalizado, vamos a usar las funciones por defecto, los constructores por defecto que trae PyTorch. Para eso, lo que vamos a hacer es justamente llamar al constructor de la clase convolución de 2 dimensiones, en donde estamos llamando a la versión lazy, porque la versión lazy lo que nos va a hacer es simplemente va a recibir el primer tensor y a partir del primer tensor que recibe va a definir la estructura de la convolución, va a definir la estructura de la transformación lineal, va a definir la estructura de cómo son las cuentas. Y lo estamos haciendo de esta manera justamente para no tener que estar definiendo al principio la estructura que le vamos a pasar. Por una cuestión de cómo funcionan estas capas convolucionales siempre tienen la siguiente estructura, que es esto de acá. Es tamaño de minilote, número de canales, alto y ancho. Si se fijan, nosotros habíamos trabajado con una matriz que lo que tenía era justamente una matriz, es decir, un tensor de orden 2. Acá nos están pidiendo 4 índices. Por eso es que tenemos que reestructurar tanto X como Y para poder hacer las cuentas como corresponde. Es por eso que acá estamos haciendo un reshape para adaptarlo a la forma que nosotros queremos. Fíjense que tiene un único ejemplo, tiene un único canal, ¿sí? Porque es una única matriz que nos interesa. Fíjense que el alto no se ha modificado, pero sí el ancho. Y eso es justamente porque el kernel que nosotros estábamos tratando de aprender ahora mismo tiene esta estructura 1 por 2, ¿sí? Y este por 2, si ustedes lo meten en esta expresión de acá, van a ver que justamente lo que va a hacer es les va a reducir en una dimensión el ancho de nuestra imagen. Con eso hecho, lo que tenemos es nuestra entrada, nuestra etiqueta, y vamos a hacer mínimos cuadrados usando esta convolución que hemos definido acá, en donde lo que vamos a hacer es le pasamos la imagen, le pasamos el feature, le pasamos los valores originales, luego calculamos una salida y lo comparamos con nuestros labels. Una vez que hacemos eso, lo siguiente que hacemos es seteamos el gradiente en 0 y hacemos un paso de backward propagation. Obtenemos un valor de gradiente, que lo tenemos en este atributo .grad, y hacemos un pequeño paso usando SGD, ¿no? Es descenso de gradiente estocástico. Luego, acá hemos decidido mostrarlo cada dos épocas, pero podríamos haberlo hecho cada más épocas o cada menos, mostrarlas incluso las 10. Y lo que vemos es que finalmente tenemos una aproximación bastante razonable al kernel original. Recuerden que el kernel original era 1 menos 1 y acá tenemos algo bastante parecido. Con lo cual podemos ver que podemos aprender los kernels como lo podemos hacer con cualquier otra cosa de las que ya conocíamos y de las que ya sabíamos hacer.
Bien, un detalle que es simplemente para que quede claro es que estamos hablando en este momento de convoluciones, pero formalmente en realidad son correlaciones cruzadas. No nos interesa mucho la distinción. Si ustedes quieren, leyendo esta sección, ustedes pueden saber un poco más sobre qué diferencia hay entre la correlación cruzada y las convoluciones. Sí, lo que puedo decir, para resumir, es que en dimensiones pares, y nosotros vamos a estar trabajando en la mayoría de los casos con dimensiones pares, en este caso con dos dimensiones, por eso digo que es par, una correlación cruzada y una convolución es simplemente una rotación en 180 grados. Para convoluciones de una dimensión y para convoluciones de 3 o cualquier otro impar, es un poco más difícil de interpretar, pero hay una pequeña diferencia que tiene que ver con eso, con cómo se ordenan los diferentes elementos de nuestros kernel de nuestra convolución. ¿Sí? De la misma manera, cada uno de los valores de nuestro kernel lo vamos a llamar elemento. Otra cosa que es muy útil es entender este concepto de mapa de características y campo receptivo. Voy a explicarlo con esta imagen. El campo receptivo de este 19 son aquellos valores de la entrada original, ¿sí?, que afectan el cálculo de este 19. Es decir, en este caso, el campo receptivo de este 19 se corresponde a esta parte de acá que tiene 2×2, que es un cuadrado de 2×2. Si nuestro kernel hubiera sido más grande y hubiera sido 3×3, este 19 probablemente tendría un campo receptivo más grande. Por otro lado, la salida también se lo conoce como mapa de características, porque son de alguna manera lo que aprende nuestro modelo a cómo representar la imagen original. Antes le recibió una imagen, ahora encontró una forma de representar de cómo representar esa antigua imagen que tiene información de la imagen original. ¿Sí? Otra cosa que es importante entender de este fenómeno, mejor, del fenómeno de estas cosas de campo receptivo y mapas de características, es que conforme vamos a agregar más capas, el campo receptivo de un determinado elemento lo vamos a referir siempre a la imagen original, con lo cual puede llegar a ser mucho más grande que el último kernel que le acabamos de aplicar. Una cosa que es interesante es que nosotros hasta acá hemos simplemente hecho convoluciones o estamos calculando convoluciones sin tener cuidado con qué tamaños tiene nuestra salida. Es decir, definimos que van a tener un determinado tamaño y nos olvidamos de que tienen ese tamaño. Sin embargo, una de las cosas que podemos nosotros tratar de hacer es jugar con cómo va a ser el tamaño de nuestra salida. ¿Cómo jugamos nosotros con el tamaño de nuestra salida? Bien, la forma que tenemos de jugar con el tamaño de nuestra salida va a ser con dos herramientas. Una es agrandar artificialmente nuestra imagen original. ¿Cómo agrandaríamos artificialmente nuestra imagen original? Haciendo relleno. Así como habíamos hecho padding para las palabras, las oraciones cuando eran muy largas, ahora podemos hacer padding alrededor de nuestra imagen para agregar más números, para agregar más datos y que de esa manera el nuevo tamaño, al aplicarle el kernel correspondiente, nos dé otra salida. Por ejemplo, podríamos hacerlo de tal manera que al aplicar relleno y al aplicar luego un kernel, el tamaño original se preserve. ¿Sí? Ya vamos a discutir un ejemplo de cómo podríamos hacer eso. Otra cosa que podemos hacer es, en lugar de estar desplazándonos de a 1, podemos desplazarnos mucho más, de a 2, de a 3, de a 4, de a 5, de a 7, de todo lo que necesitemos. Estas dos herramientas, padding y stride, que justamente este desplazamiento, son estos trancos, son estos pasos con los que nosotros vamos a desplazar nuestro kernel, nos van a permitir controlar el tamaño de nuestra salida. ¿Sí? Y ya no va a ser simplemente la expresión esta que ya conocíamos, sino que vamos a poder definir cualquier otro tamaño que nosotros consideremos necesario. ¿Por qué a veces necesitamos hacer alguna de las dos cosas? Bueno, una de las cosas que puede pasar es que nuestra imagen puede ser enorme. Estamos hablando de megapíxeles. Y en un megapíxel, a lo mejor, por ejemplo, mi dedo, si yo redujera la imagen, tendría a lo mejor el mismo tamaño.
Entonces, en ese sentido, hacer un tranco o hacer un paso o hacer un stride mucho más grande me va a dar una información más o menos similar. En otros casos, por ahí yo podría tener una imagen muy chiquita. Entonces, si yo hago sucesivas convoluciones, cada vez la voy achicando más a mi imagen. Y puedo estar perdiendo información. Entonces, para controlar esas dos cosas, yo necesito esas dos herramientas. Y hay veces que las voy a usar combinadas, dependiendo del caso. Una de las razones por la que usamos de alguna manera relleno tiene que ver con lo siguiente. Acá estamos tomando una imagen en donde en el primer caso se ha usado un kernel que tiene tamaño 1 por 1. Ya vamos a hablar después de por qué son útiles los kernel de 1 por 1, pero por ahora déjenme seguir con la analogía. Si fuera de 1 por 1, todos los píxeles de nuestra imagen contribuyen siempre en 1 y siempre contribuyen a una única convolución, ¿sí? Pero si nosotros ahora tenemos un kernel de 2 por 2, conforme lo vamos moviendo nuestro kernel, hay zonas en donde tenemos píxeles que contribuyen 4 veces a distintas convoluciones distintas, a distintos elementos de la salida distintos. Pero hay otros, como los del borde o los de la esquina, que contribuyen solamente en 1 o en 2. Y eso es justamente porque como nos estamos moviendo dentro de la imagen sin salirnos de los bordes, llega un momento que no puedo moverme más allá y hay algunos píxeles que los voy a recorrer, que los voy a tocar una única vez. La idea de hacer relleno, la idea de hacer padding es justamente agregar más espacio para que ahora mi kernel se pueda mover mucho más libremente y de esta manera este píxel que antes contribuía una sola vez, ahora puede contribuir 4 veces, como todos los demás píxeles. Y lo mismo para un 3x3 o cualquier otra estructura que a mí me interese usar para mi kernel. Veamos, por ejemplo, en esta imagen original, en la que veníamos trabajando acá, hemos agregado padding en todos los bordes y lo hemos agregado de tal manera que tenemos una fila y una fila arriba y abajo y una columna a la izquierda y a la derecha. Como ahora nuestra imagen es de 5x5, ¿sí? Porque tenemos dos valores más, nuestra salida ahora tiene que ser 4x4. Porque es como si estos valores de n ahora tuvieran un más 2, ambos, y al hacer ahora las cuentas nos sale que tiene que tener 4x4. Fíjense que de alguna manera es intuitivo porque estamos acá, hacemos, nos movemos a un lugar, ahora vamos a estar acá, nos movemos a otro lugar, estamos acá, nos movemos a otro lugar y estamos acá. Entonces tenemos los 4 y lo mismo en la otra dirección. En general, siempre que agreguemos padding, donde agregamos ph filas a la ph filas verticalmente y pw filas horizontalmente, la expresión que nos va a permitir el tamaño, nos va a permitir calcular el tamaño final de nuestra imagen, está dada por esta expresión de acá, ¿sí? Lo interesante, lo notable, lo relevante de esa parte es lo siguiente. Muchas veces lo que vamos a hacer va a ser elegir un kernel que tenga dimensión impar. En vez de este 2x2, lo más normal es usar un 3x3, un 5x5, un 7x7, rara vez algo más grande que un 7x7. Vamos a usar una cantidad impar y al usar una cantidad impar, ahora lo que vamos a poder hacer para preservar el tamaño original de nuestra imagen es agregar una cantidad par de padding. Y como es una cantidad par, podemos agregar la misma parte arriba que abajo, a la izquierda que a la derecha. Con lo cual, es algo muy práctico trabajar con kerneles impares y usar un padding de tal manera que nos quede un padding simétrico a todos los lados de nuestra imagen, a todos los bordes de nuestra imagen. Y esa por ahí es la parte más interesante de trabajar con padding cuando uno quiere preservar el tamaño de la imagen original. Veamos, por ejemplo, a partir de lo que ya hemos hecho, cómo podríamos aplicar esto de usar padding. Fíjense que estoy ya definiendo ahora una convolución, ¿sí? Una convolución en donde vamos a aplicar esta función de acá, que ya la habíamos definido más arriba, si no mal recuerdo. ¿Sí por qué es?
es esta de acá. ¿Sí? ¿O estoy mal? No, no es esa de acá. Estamos definiéndola acá. Perdón. Entonces decía que estamos definiendo una función en donde tomamos un kernel, tomamos una imagen, le cambiamos el tamaño para que tenga esta estructura de mini lote, número de canales, alto y ancho, ¿sí? Es esto lo que estamos haciendo en esta línea de acá. Y luego la mandamos a una convolución. Pero esa convolución la vamos a definir recién acá abajo, ¿sí? Le estamos pasando un tensor que es 8×8, pero vamos a aplicar ahora un kernel, ¿sí? Que tiene tamaño 3×3, con un padding de igual a 1. De esa manera, cuando tenemos la salida, lo que vemos es que justamente tenemos 8×8. Y esto lo podemos hacer en principio para cualquier otro kernel que tenga otra forma. Por ejemplo, acá abajo les mostramos un kernel que tiene de alto 7, de ancho 5, y haciendo la cuenta que habíamos dicho antes, lo que deberíamos hacer es 7 menos 1, eso nos da 6, lo dividimos por 2, nos da 3, y se corresponde a este número 3 de padding que vamos a poner, en este caso, arriba y abajo. Y lo mismo con este 2, que nos va a permitir a los costados poner un padding de 2, para que luego de aplicar la convolución como la hemos definido, vamos a obtener un tensor que tenga tamaño 8×8, como el tensor original que habíamos definido acá. ¿Sí? Bien. Otra cosa, detalle importante de la función que habíamos dicho, es que fíjense que acá le estamos eliminando todos los índices de ejemplo, o sea, de minilote y de canal, porque nos interesa simplemente comparar este tamaño con este tamaño. Así como dije que podemos necesitar mantener el tamaño original de la imagen, también lo que podemos llegar a necesitar hacer es cambiar el tamaño original de la imagen, es decir, como rescalear. Si nuestra imagen es demasiado grande, en lugar de ir recorriendo uno por uno, por ahí lo que nos conviene hacer es moviéndonos de a más, ¿sí? Para eso lo que tienen nuestras herramientas, por decirlo de una manera, todo lo que tiene Torch, nos permite poder desplazarnos en los números de distancia que nosotros queramos. Y esto lo llamamos tranco, lo llamamos paso o lo llamamos stride. Un ejemplo, tomando esta imagen que habíamos definido acá con padding, ¿sí? Podemos ahora desplazarnos, en vez de hacer uno por uno, podemos ahora desplazarlos más. En este caso lo que vamos a hacer es, en vez de movernos uno por uno, nos vamos a desplazar dos lugares. Entonces teníamos este lugar de acá, nos desplazamos 1, 2 y caemos en este lugar. Y este lugar se corresponde a este 8 de acá. Y así como nos podemos desplazar 2 horizontalmente, podemos desplazarnos 3 hacia abajo verticalmente. Porque estábamos acá y nos movemos 1, 2 y 3 hasta llegar acá. Esta es la manera en la que está calculando acá. Y fíjense que ahora, al hacer un stride, es decir, al hacer un paso, al desplazarnos usando trancos de valores distintos, de alguna manera lo que obtenemos ahora es una imagen mucho más chica de la que esperábamos recibir. ¿Por qué digo mucho más chica? Porque habíamos visto en el caso anterior que cuando veíamos 1×1 recibíamos 4×4. Ahora estamos recibiendo una imagen que es 2×2. En general, lo que uno hace para calcular el tamaño de la salida es esta expresión de acá. Fíjense que acá tengo de alguna manera la misma expresión que teníamos antes hasta recién, solamente que ahora estoy sumando acá el paso de stride. Antes nuestro stride era 1, ahora nuestro stride puede ser cualquier valor, pero tenemos que dividirlo por el tamaño del stride. Y la otra cosa que termina pasando en este problema es que tenemos que quedarnos con el entero más chico cercano a ese número, ¿sí? Que es de alguna manera lo que estaba pasando acá. Acá nosotros teníamos 3, que era este valor de acá. Teníamos nuestro K, que valía 2, 3 menos 2. Padding es igual a 2, 3 menos 2 más 2. Esto de acá nos da 3. Y después le sumamos el stride, que en este caso es 3, ¿sí? Porque dijimos que teníamos un stride vertical de 3. Y nos queda 6. Dividido 3 nos da 2 y nos quedamos al entero más cercano. Al menor entero más cercano, que justamente en este caso es 2. Pero en este otro lo que teníamos es 3, restamos 2, sumamos 2,
Todo esto de acá nos da 3 y ahora nuestro paso es de 2, ¿sí? Entonces tenemos 3 más 2, 3 más 2 es 5, dividido 2, porque recuerden que horizontalmente nos estamos moviendo de a 2, es 2,5. Pero nos quedamos con el menor entero más cercano. El menor entero en este caso es 2. Por eso es que nos queda finalmente este tamaño de 2 por 2. Sin embargo, como ya dijimos, cuando trabajábamos con padding, por lo general lo que queríamos hacer era preservar el tamaño original de la imagen. Como queríamos preservar el tamaño original de la imagen, lo que hacíamos era pedir que nuestro padding fuera igual al tamaño de kernel menos 1. ¿Por qué hacíamos esto? Porque decíamos que nuestros kernel eran de tamaño impar, le restábamos 1 y ahora teníamos un padding par, y al ser un padding par lo podíamos poner arriba y abajo y a los costados de la misma cantidad. Si nosotros usamos esta definición para padding, nuestra expresión para calcular el tamaño de la salida se reduce mucho más. Y por lo general, como lo que estamos buscando es usar un stride o un tranco o un paso que sea del tamaño, que sea divisor del tamaño original de la imagen, es decir, si la imagen es de 400 por 400, podemos usar 5, 4, 10, ¿sí? Como estamos buscando algo que tenga, sea divisible por esa cantidad, finalmente, después de después de simplificar aún más nuestra expresión, por lo general lo que nos va a quedar es un número que tiene esta forma, ¿sí? Cuando pedimos que nuestro padding sea aquel que nos permita preservar el tamaño original de la imagen, y luego usamos un stride que el número de tranco es divisible por el tamaño original de la imagen, finalmente nuestra imagen en la salida, nuestro mapa de características, viene dado por esta expresión mucho más sencilla. Acá, por ejemplo, fíjense que estamos usando la misma matriz de 8×8 que hemos definido. Ahora estamos haciendo el kernel de 3, estamos agregando un padding de 1 a cada lado, pero ahora vamos a hacer nuestra i de 2. Eso significa que antes esperábamos algo de 8×8, pero ahora como estamos dividiendo por 2, eso nos va a dar este valor de 4×4 que estamos teniendo en este momento. De la misma manera, podemos cambiar cualquier otra estructura que nosotros queramos y obtener los valores que correspondan a partir de la función que hemos definido acá arriba. Yo ahora mismo ustedes no se van a dar cuenta, pero voy a parar un segundo la grabación, digo más que nada por si hay un cambio de luces, y después voy a continuar la grabación, pero ustedes van a ver que simplemente hay un segmento que sigue. Así que continuamos después con dos herramientas más que tenemos en todo lo que es visión. Y finalmente vamos a hablar con LeNet, que fue el primer gran triunfo que tuvo todas las redes convolucionales aplicadas a imágenes y que son el origen de toda la revolución que vemos hoy con diferentes técnicas para tanto clasificación como para modelos generativos. Bien, continuemos entonces. Lo que estábamos hablando tiene que ver con esto de redes, empezar a usar convoluciones para tratar de sacar características de nuestras imágenes, crear lo que se llaman mapas de características y luego trabajar con estas mapas de características. Hasta ahora lo que hemos hecho es simplemente agregar información a nuestras imágenes, ya sea por medio de relleno o a lo sumo trabajar de tal manera que nuestra convolución iba recorriendo ya no solamente de a un píxel, sino de a varios píxeles la misma imagen. Pero ahora llegamos al momento de empezar a hablar de multicanales. ¿Qué es lo que quiere decir esto de multicanales? Bueno, nosotros hasta acá veníamos trabajando con imágenes que en principio eran en blanco y negro o grises. ¿Por qué decimos que eran de blanco y negro o en grises? Porque simplemente teníamos un valor que podía representar en principio cualquier cosa. Típicamente cuando uno tiene un único valor, lo que se considera que uno está haciendo es trabajar con imágenes en escalas de grises. Como estamos trabajando en imágenes de escala de grises, entraba una imagen y salía otra imagen. Lo que ahora vamos a tratar de trabajar es justamente con imágenes a color.
Las imágenes a color, por lo general, se dice que tienen tres canales, que son el rojo, el verde y el azul, RGB. Se usan estos tres canales porque son los canales que el ojo humano es más sensible. Entonces, por eso se usan estos tres canales para reconstruir imágenes, porque se dice que es similar a cómo funciona el ojo humano. Estos canales, estas tres señales, donde tenemos una señal de rojo, una de verde y una de azul, las podemos combinar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de las podemos combinar? Así como aplicábamos convoluciones a una imagen y eso nos daba una salida o un mapa de características a la salida, lo que ahora podemos hacer es combinar múltiples canales para generar un único canal de salida. ¿Sí? Vamos a tomar los tres mapas, las tres entradas, donde tenemos una entrada en rojo, una entrada en verde y una entrada en azul, y las vamos a pasar por una convolución de tal manera que después tengamos una combinación lineal de cada una de las convoluciones que hemos aplicado independientemente a cada canal. Por ejemplo, en esta figura lo que mostramos es que tenemos dos canales y tenemos un kernel, que fíjense que el kernel también va a tener dos canales, en donde aplicamos la convolución en uno de los canales. ¿Sí? Fíjense que este canal se corresponde con el de más adelante, que son estos dos, y los de más atrás se corresponden con los que hemos puesto acá arriba. A este canal le vamos a aplicar esta convolución, a este otro canal le vamos a aplicar esta otra convolución, y eso nos va a dar dos canales. Pero en lugar de dejarlos separados, los vamos a sumar. Entonces, lo que ahora va a ocurrir es que para una imagen que tiene múltiples canales, las vamos a combinar en una única salida. Este es al menos el tratamiento que vamos a hacer para a una entrada que tiene múltiples canales, queremos una única salida, es decir, un único mapa de representaciones. Veamos cómo se comporta esto. Fíjense que acá, en esta cosa que llamamos convolución o correlación cruzada multientrada, lo que hacemos es pasarle una imagen que va a tener múltiples canales y un kernel que va a tener múltiples canales. Entonces después lo que hacemos es iterar sobre cada uno de los canales y sobre cada uno de los canales de la entrada y sobre cada uno de los canales del kernel y aplicamos la convolución que habíamos hecho antes. Luego, con todas estas convoluciones, las sumamos en una única imagen, en un único tensor, que es nuestro tensor de salida. Y acá, muy esquemáticamente, mostramos este mismo proceso que hemos hecho acá. En donde en el primero tenemos una imagen, que es esta de 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la de acá adelante. En otra que es igual, nada más que le hemos sumado 1. Y después acá tenemos dos canales de kernel. ¿Sí? Que fíjense, coinciden con esto de acá. Al aplicar esa convolución obtenemos justamente esta salida que estábamos observando acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, cuando apliquemos un kernel que tenga múltiples canales, lo que vamos a hacer es que ese kernel tiene que tener la misma cantidad de canales que tiene nuestra imagen. Vamos a aplicar cada kernel individualmente sobre cada canal y luego a las imágenes que tengamos las vamos a sumar, es decir, vamos a hacer una combinación lineal de ellas. Esta es la forma en la que pasamos de una imagen multicanal a una imagen de un único canal. Hasta aquí no hay mayor diferencia. La diferencia la vamos a tener si es que queremos múltiples canales a la salida. Cuando queramos múltiples canales a la salida, lo que acabo de describir que servía para un único canal de salida, lo vamos a tener que repetir para cada canal que querramos. Es decir, para cada canal que querramos vamos a tener un conjunto de kernels, cada kernel multicanal, en donde canal a canal vamos a aplicar esta convolución, la vamos a sumar, eso nos va a dar un canal, pero tenemos muchos otros kernels que nos van a generar diferentes canales. ¿Sí? Esa es la idea muy esquemáticamente, pero eso nos va a obligar a que ahora nuestro kernel, nuestro núcleo de la convolución, tenga una estructura de 4 índices, porque va a tener un alto, va a tener un ancho y va a recibir una determinada cantidad de canales de entrada y una determinada cantidad de canales de salida. Si se fijan, una de las formas que lo podemos hacer es simplemente iterando. Fíjense que acá lo que hemos hecho es, estamos iterando sobre todos los kernels dentro de
de mi núcleo, cada uno de los kernels para cada uno de los distintos canales, iteramos sobre acá y después lo mandamos a este kernel multicanal que habíamos armado acá más arriba. ¿Sí? Un ejemplo para lograr esto es justamente agarrar el kernel que teníamos antes, el que habíamos definido acá, y sumarle distintas cantidades. ¿Sí? Le sumamos distintos canales y los apilamos. Ahora lo que tenemos son 3 kernels, ¿sí? Que son la cantidad con la que va a salir, vamos a salir con 3 canales, y decimos que tenemos 2 canales, que es justamente la forma en la que ya lo habíamos definido acá, y sabíamos que era de 2×2, como vemos acá que es de 2×2. Aplicado a la imagen que ya teníamos, con el kernel que ya habíamos generado, usando esta función que hemos definido acá, obtenemos efectivamente 3 canales. Fíjense que las diferencias entre este y este es la misma que entre este y este. Eso es justamente porque hemos sumado acá en 1 y eso nos va a hacer que entre estos canales haya simplemente una diferencia de una misma cantidad fija. Si hubiéramos hecho otro procedimiento, posiblemente obtendríamos otra estructura. Esto de alguna manera nos está diciendo que lo que hemos hecho está bien y que la forma en la que está calculando nuestra función está bien armada. Ahora, yo había hablado en diferentes instancias de una convolución de 1×1, pero dije que momentáneamente no pensemos mucho. ¿Qué es lo que está pasando en realidad en una convolución de un 1×1? Una convolución de 1×1 va a ser un kernel en donde acá yo tenga unos, pero acá yo voy a tener otro valor. Es decir, lo que estoy haciendo es un perceptor multicapa que lo que me va a hacer, me va a mezclar los colores para tener salidas que representen de alguna otra manera esos colores. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Y lo vuelvo a repetir por si no queda claro. Estoy entrando con rojo, verde y azul. Le aplico una convolución 1×1 y a la salida yo tengo, supongamos, 8 canales que simplemente son combinaciones lineales de estos 3 colores con los que yo entré. ¿Sí? Si una utilidad práctica que podrían tener estas convoluciones 1×1 sería, por ejemplo, si yo quisiera hacer un cambio a un espacio de colores, ¿sí? Porque nosotros habíamos visto que eran esto de los espacios de colores. Tranquilamente una convolución de 1×1 podría ser uno de estos espacios, un cambio de variable del espacio de colores RGB a otro espacio de colores de manera distinta, que tenga una estructura distinta. Y esa es la forma en la que van a operar estas convoluciones 1×1 y por eso también las podemos llegar a usar y aplicar. Y de hecho, si se fijan, esto es lo que de alguna manera mostramos con esta imagen, que es como que en el canal 1, por decirlo de una manera, en el canal 0, en el canal de más adelante, hemos aplicado este kernel sobre cada uno de los valores, en donde para este elemento el campo receptivo son estos 3 colores, son estos 3 valores de acá arriba, y para este de acá abajo, el mapa receptivo corresponde a estos de acá, que se obtienen de aplicar este segundo kernel de acá abajo. Una de las cosas interesantes es que esta convolución 1×1 la podemos representar usando multiplicación de matrices. Entonces, fíjense qué es lo que hacemos. Definimos justamente todas las cantidades que queremos. Es la entrada, la cantidad de canales de entrada, el alto, el alto de la imagen, el ancho de la imagen, la cantidad de canales a la salida que nos define nuestro kernel, y después lo que hacemos es reestructurar la forma de nuestra matriz, ¿sí? De nuestros tensores, para que ahora sean matrices. Y como son matrices podemos aplicar la multiplicación de matrices. Luego lo volvemos a reestructurar en cantidad de canales de salida, alto y ancho, para obtener finalmente la convolución que queríamos. De esta manera lo que vemos es que podemos hacer las cuentas o podemos hacer las operaciones de la misma forma que veníamos haciendo antes, usando esta correlación que definimos acá arriba, esta convolución multientrada y multisalida, o podemos, para el caso 1×1, hacer una multiplicación de matrices. Y de hecho, lo que vemos es que en ambos casos nos da exactamente el mismo resultado, a menos de un pequeño error numérico que siempre está asociado al comportamiento de los puntos flotantes. Si quieren pueden revisar, pueden después este código ejecutarlo y analizarlo y van a ver que en esencia es esto lo que está pasando. Para este caso, podemos tratar una convolución de 1×1 como
una única, como una multiplicación de matrices, donde tenemos que hacer simplemente una reestructuración de nuestras entradas y de nuestras salidas. La última gran herramienta que vamos a ver es lo que se llama pooling. Pooling es otra forma en donde nosotros tratamos de reducir el tamaño de nuestra imagen porque suponemos que tenemos información redundante. ¿Qué quiero decir con esto de imagen con información redundante? Que de alguna manera ya lo habíamos discutido, pero esta es la principal ventaja que tiene el pooling. Recuerden que nosotros habíamos definido una matriz en donde teníamos esto de acá, ¿sí? Teníamos unos, unos y ceros, ¿sí? En lugar de hacer una convolución como veníamos haciendo antes, donde acá, donde a la salida de nuestra convolución teníamos algo como esto, fíjense que hay lugares que de alguna manera tienen información redundante. ¿Por qué digo que tienen información redundante? Porque a lo mejor de esta zona de acá, como estábamos detectando bordes, nos interesa en realidad más que nada esto. Entonces por ahí, en vez de fijarnos en toda esta matriz, nos vamos a fijar a lo mejor, qué sé yo, en ventanas de 2×2. Entonces acá hay una ventana de 2×2, acá hay otra, 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 y esta última la tiraríamos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo al fijarme con estas ventanas? En realidad dos cosas. Como yo ya en realidad sé hacia dónde queremos llegar, estoy haciendo stride. ¿Sí? Estoy usando trancos, estoy usando pasos. Pero tranquilamente podríamos haberlo hecho con esta ventana, me muevo uno con esta ventana, me muevo uno con esta ventana, me muevo uno con esta ventana. Pero lo otro que estoy haciendo es reducir el tamaño de la imagen, que era algo que habíamos dicho que podía ser muy útil cuando nuestra imagen era muy grande y cuando, como ocurre muchas veces, tenemos información que de alguna manera es redundante. Pooling es una herramienta que nos va a permitir justamente eliminar este tipo de información redundante o poder definir cuándo y cómo tenemos una especie de información redundante. Entonces, lo que vamos a hacer de alguna manera es, en lugar de fijarnos en un área grande, nos vamos a fijar en áreas chiquititas, en estas ventanas, y vamos a analizar esas ventanas de pooling. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer con estas ventanas de pooling? Vamos a hacer dos cosas. O vamos a buscar el máximo en esa ventana para quedarnos con el valor máximo, porque entendemos que nuestros campos de... A ver, voy a hacer una pequeña analogía acá. Cuando nosotros trabajábamos con canales RGB, los valores más altos de un canal RGB se corresponden con los colores más intensos. Un 1 en R sería, por ejemplo, un rojo. Un 1 en azul es justamente algo muy azul. Si nuestros mapas de características se están comportando de esa manera, y tenemos razones para pensar que se están comportando de esa manera, cuando tengamos un máximo, es como que de alguna manera estamos diciendo que, este número de acá es que hay mucho de algo de lo que sea que esté detectando mi kernel. ¿Sí? Es por eso que los pooling máximos nos van a dar mucha información de qué es lo importante que está pasando en esta área. Por otro lado, los pooling con promedios, que lo que van a hacer es dentro de la ventana, van a promediar, suelen darnos información que tiene que ver con mantener la traslación. Es decir, como estamos reduciendo la imagen, como estamos pasando de un tamaño mayor a otro menor asociado a la ventana que estamos aplicando, podemos llegar a perder información traslacional, ¿sí? En el sentido de antes era todo muy bonito, venía continuo, ahora de repente tenemos cosas más discontinuas. Para mantener esa traslación, muchas veces se usan estos pooling de promedios. ¿Qué es lo que van a hacer al final del día? Van a recorrer diferentes ventanas y van a aplicar diferentes cosas. Por ejemplo, acá un máximo, ¿sí? Al aplicar un máximo acá, nos quedamos en este caso con este valor de acá, porque para cada uno de estos elementos y en función del mapa receptivo, del campo receptivo que tenemos a la entrada, vemos que estos son los valores de máximo para cada elemento de la salida. Es decir, que esto finalmente es nuestro mapa de características. Pero también podríamos haber usado un promedio acá, ¿sí? Y nos hubiera dado otro valor. Bien, fíjense que al estar recorriendo con ventanas en donde o promediamos o obtenemos máximos, lo que estamos haciendo en última instancia es algo muy parecido a lo que hacíamos con nuestras convoluciones. Porque aplicábamos algo
y con eso nos iba reduciendo el tamaño de nuestra imagen, nos iba sacando información de nuestra imagen, ¿sí? Entonces, todas las formas de calcular las entradas y las salidas que se aplicaban para nuestra, em, nuestra, mm, nuestras convoluciones se van a aplicar también para nuestros poolings, nuestras ventanas de pooling. Muy esquemáticamente mostramos cómo podría ser una capa de pooling. Fíjense que lo que hacemos es, a partir del tamaño de ventana, definimos el alto y el ancho. Fíjense que la forma en la que calculamos la salida es la misma forma que veníamos trabajando con nuestras convoluciones. Y después recorremos por cada elemento de la salida, en donde en un caso aplicamos el máximo sobre la ventana de interés, que fíjense que la ventana de interés la estamos definiendo de la misma manera que la habíamos definido allá al principio cuando aplicamos la primera convolución armando código, ¿no? Es acá, nada más que en vez de estar multiplicando por el kernel, acá simplemente tomamos esta sección, tomamos esta serie de slices de Python y aplicamos un máximo o un promedio según cuál de los modos definamos, ¿sí? Y podemos ver que efectivamente es esto lo que hacemos. Un detalle, y es acá la parte por ahí más importante, es que por lo general uno no lo hace, uno no aplica estas ventanas de pooling como lo hemos usado de esta manera. Nosotros acá lo que hemos usado es un pooling donde nos movemos un elemento a elemento, un píxel por píxel en cada dirección. Por lo general, las bibliotecas, los frameworks para Deep Learning tienen o trabajan con poolings en donde se supone que el tamaño del pooling se corresponde también con el stride, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si queremos hacer pooling de 3x3, como estamos llamándolo de esta manera, lo que va a hacer es, nos va a llenar una ventana de 3x3, se va a intentar mover 3 unidades hacia la derecha, no va a poder entrar y va a volver para atrás, va a intentar bajar, va a bajar 3 unidades a la derecha de nuevo y no va a poder hacer nada, con lo cual nos devuelve simplemente el máximo de esta ventana de acá. De nuevo, esto es porque por defecto los frameworks, así como las convoluciones, suponen un stride igual a 1, para las ventanas de pooling suponen un stride igual al tamaño de nuestro kernel, perdón, al tamaño de nuestra ventana de agrupamiento, de nuestra ventana de pooling, ¿sí? De cualquier manera, nosotros siempre podemos redefinir nuestro stride como lo querramos, así como también podemos agregar pooling como sabíamos hacer con nuestras convolucionales, ¿sí? Fíjense que para este caso lo que teníamos era una entrada que era de 4x4, ¿sí? 4x4. El padding de 1 nos agrega una fila a la derecha, perdón, hacia la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Se nos transforma en una imagen de 6x6. Nuestro pooling es de 3x3, ¿sí? Como nuestro pooling es de 3x3, lo que hacemos es, tenemos que restarle esos 3. Teníamos 6 menos 3. Bien digo, 6 menos 3. Déjenme un segundo. 6 menos 3 me va a dar 3. Y esos 3, ahora lo que tenemos que hacer es sumar el número de strides, 3 más 2 es 5, y dividir por 2, porque es el tamaño de stride. Eso nos va a dar 2,5, pero nos vamos siempre al entero más chico. Es decir, que ahora nuestra salida es 2 por 2, como efectivamente vemos en esta parte. Y podemos incluso hacer cualquier otro tipo de combinaciones de las que queramos hacer. ¿Qué diferencia va a tener el pooling con respecto a las convoluciones multicanal? Las convoluciones multicanal lo que hacían era nos combinaban diferentes canales y teníamos un kernel multicanal para cada canal que querramos a la salida, ¿sí? Era esto que teníamos 4 índices. En el caso del pooling, vamos a aplicar pooling a cada canal por separado, ¿sí? Entonces vamos a aplicar máximos simplemente a cada canal y nos vamos a fijar en el máximo de cada canal. Con todo lo que yo he dicho hasta acá, estamos a la puerta de presentar LeNet. LeNet es el primer gran modelo de redes convolucionales que se sigue usando al día de la... Perdón, si bien digo, se sigue usando al día de la fecha en algunos
unas aplicaciones muy concretas. Hay código de algunos cajeros automáticos viejos de Estados Unidos que todavía usan lo que aprendió Lenet y que fue la primera gran red neuronal que marcó un hito por varias razones. Por años, por lo que significó para quienes lo armaron, que fue el grupo de Yann LeCun, todo el trabajo que significó llevar adelante ese proyecto, porque fue un modelo que tenía una accuracy muy alto en comparación a todos los modelos anteriores, que superaba incluso a otros modelos similares, que no usaban redes neuronales, pero tenían características parecidas, y tenía una aplicación directa en el sentido de que había sido entrenado para reconocer dígitos del 0 al 9. Entonces, rápidamente se podía aplicar a cualquier cosa con una tasa de error de menos de el 1%, como señalamos acá. Muy esquemáticamente, uno lo que puede ver de Lenet es que Lenet tiene dos partes. Tiene una parte que es todo convolucional, trabajando con imágenes, y tiene una parte que es un MLP. ¿Sí? La parte convolucional, como está sacando toda información que hay acá dentro de nuestra imagen, decimos que es como un encoder. Decimos que es un encoder, porque nos permite sacar información, nos permite extraer características de nuestra imagen para después convertirlas en un vector denso que nos va a permitir eventualmente hacer clasificaciones en la parte final de nuestro MLP. ¿Sí? Vamos a describir muy brevemente qué es lo que hace Lenet y vamos a señalar incluso qué cosas se saben que en ese momento funcionaban de manera razonable, pero que hoy se sabe que funcionan de una manera eh, que hay otras técnicas que permiten mejorar la velocidad de entrenamiento y un par de cosas más. Una de las cosas que primero vemos de acá es que esto es una imagen en blanco y negro. Es una imagen de blanco y negro a la que le vamos a aplicar una convolución. Y a la salida vamos a tener 6 canales de 28 por 28, donde las convoluciones que estamos usando acá son convoluciones de 5 por 5. Primera pregunta que ustedes deberían hacer es ¿cómo hago para pasar de 28 a 28 a 28 por 28 con una convolución de 5 por 5? Mientras los dejo que piensen un poco, les voy a recordar que lo que tienen que hacer es tratar de pensar cuánto padding tengo que poner para asegurarme que a mi salida vaya a tener el tamaño correcto. Y es eso lo que hicieron, de hecho, agregar un padding de 2x2, tanto arriba como abajo, para que ahora esta imagen, que va a ser de 32x32, al aplicar un kernel de 5x5, obtenemos estos 6 canales. ¿Sí? Y son 6 canales, ¿sí? Porque lo que en realidad tenemos son 6 kernels distintos. Luego, Lenet lo que hace es aplicar un pooling, donde aplica un pooling de promedio. Eso era porque era lo que se estaba usando en esa época, por decirlo de una manera, pero hoy se sabe que así como el pooling de promedios nos mantiene información traslacional, el pooling de máximos nos da muchos mejores resultados a la hora de la clasificación. ¿Sí? Con lo cual, en realidad, hoy a lo mejor se usarían un pooling em, de, de máximos. ¿Sí? La otra cosa que no está acá en la figura, pero que es importante decir, es que como esto es una convolución y esto es una red, en principio, entre capa y capa, tenemos que poner una función de activación. Ellos lo que usaron como una función de activación fue la función sigmoide. Esto fue hecho en la década del 90, digo, para que tengan una idea de qué es lo que pasaba en los 90, que todavía estaban usando sigmoidas, cuando nosotros ahora ya sabemos que las ReLU son mejores. Una vez que aplicamos la convolución, ¿sí? Que tenemos 6 canales, que aplicamos nuestra función de activación con sigmoidea, y después de la sigmoidea aplicamos pooling, lo mandamos a una segunda capa convolucional, que también es de 5x5, en donde vamos a tener esta vez 16 canales, pero son 16 canales que están extrayendo información de estos 6 canales de acá. Es decir, tenemos múltiples entradas y múltiples salidas, como las habíamos estudiado como las habíamos estudiado recién. Esto entra en estas convoluciones, tenemos que aplicar otra capa sigmoidea y luego hacemos otro pooling. Un detalle de nuevo sobre este pooling. Dijimos que por lo general el pooling se aplica de tal manera que el tamaño del kernel es el tamaño del stride. Es decir, que
De hecho, si ustedes miran cómo pasan de 6 canales a 14 acá, perdón, de 6 por 28 a 6 por 14, acá lo que estamos aplicando es un pooling de 2 por 2. Y acá estamos aplicando otro pooling de 2 por 2. La reducción en el tamaño de la imagen a la salida está dada justamente por el hecho de que estamos haciendo pooling de 2 por 2 y que nuestros sprites también son de 2 por 2. A la salida de este pooling, después de la sigmodia, es decir, tenemos segunda convolución, sigmodia, pooling. Este pooling lo vamos a después convertir en un vector de 400 dimensiones y se lo vamos a alimentar a un MLP que a la salida va a tratar de predecir si corresponde a alguno de los 10 dígitos del 0 al 9. ¿Sí? En cada uno de estos MLP vamos reduciendo la cantidad de elementos. Entramos con 400, salimos con 120. Estos 120 entramos a otra campa, salimos con 84 y después entramos con 84 y salimos con 10. Otra diferencia que ellos habían usado es que ellos usaron algo muy parecido a mínimos cuadrados a la salida. Nosotros vamos a usar entropía cruzada porque sabemos que entropía cruzada es lo que deberíamos usar. Otra de las cosas, dicho sea de paso, es que la estructura acá de nuestros vectores, de nuestros tensores, al momento de entrar a nuestro MLP, es del tamaño de mini lote por la cantidad de dimensiones con la que estamos entrando. ¿Sí? Digo porque acá dijimos que vamos a aplicar algo como un flatten. ¿Sí? Que ya lo habíamos aplicado cuando hicimos deep learning al principio, que agarramos imágenes y las convertíamos a vectores. ¿Sí? Y esto, en principio a ellos les llevó meses de desarrollo y hoy lo podemos aplicar usando simplemente un sequential. ¿Sí? Ya voy a mostrarles más adelante cómo esto se convierte en un sequential. Un poco de código que tengo acá. Fíjense que estoy llamando un inicializador, donde lo que hago es rellenar con un tipo de inicialización para valores, para nuestros pesos, que se sabe que evita problemas de divergencia. Y después acá tenemos a nuestro Lenet. Llamo un sequential y lo primero que hago es una convolución que tiene que salir con 6 canales, que tiene un tamaño de kernel igual a 5, que a la imagen le va a meter un padding igual a 2, y a la salida de eso le vamos a aplicar una sigmodia. Y un pooling de promedio, de 2 por 2, ¿sí? Como lo tenemos acá definido. A estos 6 canales, lo vamos a mandar a otra convolución, que esta vez tiene que salir con 16 canales. Y esos 16 canales le vamos a aplicar un kernel de 5x5, donde esta vez no aplicamos padding, aplicamos una sigmodia, que es una función de activación. Aplicamos otro pooling de promedio de tamaño 2 con paso 2. Y luego aplicamos un flatten para pasar de esta estructura de número de ejemplos, cantidad de canales a alto por ancho, a algo que simplemente sea número de canales por, perdón, cantidad de elementos en mini lote por elementos o dimensión de nuestra representación. Y después aplicamos otras capas lineales, donde en uno le pedimos que a la salida tengamos 120, aplicamos luego estos 120, tenemos otra sigmodia, a la salida le pedimos 84, que es este de acá, aplicamos otra sigmodia, y una última capa densa que nos toma esos 84 y nos devuelve en estos casos 10 elementos. ¿Sí? Muy esquemáticamente, esta es otra forma de representarlo. ¿Sí? Y así como esta es otra forma de representarlo, acá también señalamos que nosotros vamos a clasificar con softmax en lugar de los clasificadores gaussianos que hubiera usado LeCun originalmente. Los resultados sabemos que esperamos que vayan a ser mejores los nuestros, sabemos que van a ser mejores los nuestros, pero además lo otro que podemos hacer es ir viendo cómo nuestra capa recibe una entrada y cómo la va procesando. Fíjense que entra con una capa que tiene una imagen con un único ejemplo, con un único canal de 28 por 28. Al aplicar la primera convolución tenemos 6 canales de 28 por 28 con un único ejemplo. Luego sobre eso aplicamos una sigmodia que no nos cambia el tamaño. Aplicamos una capa de pooling de kernel 2, perdón, de ventana 2
por desplazamiento 2. Eso nos reduce a la mitad nuestra imagen, como estábamos viendo ahí. Luego aplicamos otra convolución, ¿sí? Que nos vuelve a reducir el tamaño, esta vez porque no estamos usando padding. Aplicamos una sigmodia que no cambia el tamaño. De nuevo hacemos pooling con promedios. Y finalmente tenemos toda la estructura de nuestro MLP, en donde primero lo convertimos todo a un vector, lo aplicamos a una capa lineal, le aplicamos una sigmodia, otra capa densa, otra sigmodia y finalmente el valor a la salida. Bien, esta es la estructura del ENet. Veámosla en acción. Para verla en acción lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan aquel data loader que habíamos usado al principio cuando trabajamos con Deep Learning? En donde generábamos un data loader de entrenamiento y uno de prueba. Bueno, fíjense que ahora yo he hecho un par de modificaciones en donde ahora lo único que vamos a hacer o lo único que vamos a obtener va a ser entrenamiento, validación y prueba como veníamos trabajando. Entonces, llamo al dataset como lo habíamos llamado originalmente en esta función. Y después, ¿sí? Acá simplemente le estoy pidiendo que me lo convierta a un tensor, porque podría estar en una representación donde sean números y nosotros necesitamos que sean un tensor de torch. Entonces, en algún lado le tenemos que pedir que nos lo transforme a tensor, que es justamente este argumento que le pasamos a la función que nos extrae el dataset. Le pedimos, che, convertímelo en un tensor porque lo necesito como tensor. Me los guarda como tensor acá, ¿sí? Y acá, en estas líneas de acá, yo lo que estoy haciendo es dividir en 70%, 30% para tener un dataset de validación y un dataset de entrenamiento como veníamos trabajando. Y luego hago lo correspondiente para tener el dataset de prueba de tal manera que sea lo mismo. De esta manera, a la salida voy a tener 3 data loaders. Uno para entrenamiento, uno para validación y uno para prueba. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a usar va a ser el accuracy, en donde vamos a decir que si, como métrica para evaluar nuestro modelo, vamos a decir que si coincide, corresponde a un 1, si no coincide, corresponde a un 0, y después vamos a hacer promedio. Fíjense que lo que estoy haciendo es justamente tomar las predicciones de mi modelo, aplicar una función argmax que nos va a decir a cuál clase corresponde, a cuál clase es más probable que corresponda a nuestra predicción, y después, si hay coincidencia con nuestro label, con el grounding truth, con el valor verdadero que esperamos que tengamos, nos va a devolver o un 1 cuando hay coincidencia o un 0 cuando no la hay, pero necesitamos tenerlo como punto flotante para luego, finalmente, poder obtener el accuracy como lo hemos definido. Luego, lo que tenemos es una función de entrenamiento, que es la misma función de entrenamiento que veníamos trabajando cuando trabajamos con lenguaje, con RNN y con todas estas cosas, en donde iteramos, ¿sí?, sobre nuestros data loader. Nuestro data loader tiene una imagen y tiene una etiqueta, ¿sí? Fíjense que en algún momento tenemos que decirle a nuestro modelo que vamos a entrenar para que calcule todo lo que son gradientes. Y vamos a tener dos acumuladores donde nos van a decir cuál es la función de pérdida para toda la época y la función de pérdida y la accuracy para toda la época. Entonces, definimos que vamos a entrenar. Definimos estos acumuladores para calcular la pérdida durante toda la época y el accuracy durante toda la época. Y después iteramos sobre cada uno de los mini lotes que nos da nuestro data loader. En donde hay una parte que tiene las imágenes, hay otra parte que tiene nuestras etiquetas, y como vamos a trabajar con GPU, necesitamos mandarlo justamente a GPU, que va a ser una de los argumentos de nuestras variables para que vaya al dispositivo correcto. Luego nuestras imágenes las metemos en el modelo. A partir de la salida usamos un criterio que va a ser justamente la entropía cruzada para calcular la función de pérdida. Y vamos a calcular también el accuracy con la función que definimos más arriba, en donde le estamos pasando nuestras predicciones y nuestra etiqueta. Hacemos backwards, calculamos gradientes, le pedimos a nuestro optimizador que modifique los valores y actualizamos los valores de pérdida y de accuracy para cada época, para que al final de la época
tengamos los valores correspondientes. Esto mismo, básicamente, copiamos y pegamos acá abajo, donde hemos eliminado todo lo que tiene que ver con cálculo de gradiente y modificación de nuestros parámetros, así como que le pedimos a nuestro modelo que evalúe, ¿sí? Que no vaya a entrenar, que no modifique esos parámetros. Y para asegurarnos de que no modifique estos parámetros, le pedimos que por favor trabaje sin gradientes, ¿sí? Para que nosotros no metamos la pata. La estructura de esto, si se fijan, es la misma. Definimos una función para calcular tiempo, que esta ya la veníamos arrastrando desde, de nuevo, cuando trabajamos con lenguaje. Esto es simplemente para ver cuánto demora cada uno de nuestros pasos. Y luego tenemos un loop de entrenamiento, ¿sí? Donde fíjense que lo que nosotros hacemos es decirle, che, mira, si tenés una GPU, danos la GPU porque nos va a venir fantástico. Mandamos nuestro modelo a la GPU si es que está disponible. En este caso vamos a optimizar usando Adam con los parámetros de nuestro modelo, ¿sí? Y vamos a usar la entropía cruzada como nuestra función de pérdida. Después definimos un valor máximo de entropía, que esto hará algo que ya lo habíamos hecho. La idea era quedarnos siempre con aquel modelo que tenía la menor pérdida para nuestro dataset de validación. Entonces, suponemos que vamos a arrancar con infinito, después siempre vamos a obtener un valor menor a infinito, así que no nos vamos a preocupar. Ponemos acá diferentes tiempos para eventualmente calcular cuánto se demoró en entrenar y en calcular la función de pérdida para la validación. Acá es donde estamos entrenando en función de nuestros iteradores, ¿sí? Y evaluando en función de nuestros iteradores. Y acá conservamos o guardamos guardamos a disco cuál es el mejor modelo si es que mejora la validación de pérdida que habíamos analizado antes. Acá tenemos el resumen de cómo ha ido avanzando nuestro entrenamiento luego de 20 épocas. Y al mismo tiempo presentamos cuántos son los resultados para nuestro dataset de prueba. Si se fijan, una de las grandes ventajas que tiene estas nuevas herramientas comparado a lo que tenía que hacer LeCun en la década del 90, es que lo que a ellos les llevaba meses para generar un modelo, para armar toda la infraestructura que le permitiera calcular esto, nosotros hoy lo podemos hacer en menos de 5 minutos y el tiempo y la mayor parte del tiempo la gastamos en el entrenamiento. También dijimos que habían algunas cosas para mejorar, como por ejemplo cambiar la función de activación o cambiar la función de pooling. Estas dos cosas son algunas de las cosas que vamos a hacer en la práctica, así que espero vernos ahí y con esto en principio terminaría la clase y todo lo que tengo hoy para charlar con ustedes.